una vez yo me puse a leer cosas que no eran de Dios. Por ejemplo, cosas de Buda y todo eso, ¿no? Del Islam, de todo eso. Y cuando me levanté en la mañana, me miré en el espejo y dije, ¿quién soy? Y sentí un miedo, hermano. Yo no sabía quién era, pero sabía quién era Dios. Yo sé que existe y eres real. Regrésame mi mente. Dime quién soy. Hola amigos de Ami Yandy, bienvenidos a un testimonio impactante más y hoy tenemos la continuación del testimonio impactante de nuestro amigo Omar Vázquez, que está bien tremendo. Si no lo has visto, te vamos a poner aquí el link para que lo veas. Y bueno, hoy nos va a contar parte de la continuación de su testimonio que te va a inspirar muchísima fe, te va a impartir muchísimo amor, te va a impartir muchísima pasión por buscar a Dios. Así es que gracias a nuestro amigo Omar que está aquí con nosotros. Bienvenido, Omar. Hola Dani, buenas noches desde acá de Tijuana. Es una bendición estar otra vez en tu canal, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Él me ha ministrado a través de la palabra y claro, de la búsqueda que yo he hecho, ¿no? Porque pues de nada te sirve que Dios te haya resucitado y hayas regresado si tú no seguiste buscándolo, ¿no? Si tú no seguiste y yo sigo buscándolo todos los días. ¿Quién es ese que me salvó? ¿Quién es ese que me sanó? Cuando yo empecé que me pasó ese suceso, pues a los primeros 3 meses yo me acuerdo que me ponía, yo no sabía orar, yo no sabía qué significaba orar. Y pues yo me ponía a hablar con él, yo me ponía a preguntarle cosas, preguntarle y me contestaba en el espíritu. Padre, le decía, pues, ¿qué significa ser padre? Porque yo quiero ser buen padre para mis hijas. Y me dice, padre, padre es el que enseña mi palabra, dice. Y cuando yo empiezo a leer los primeros 3 meses, yo me acuerdo que me ponía a orar en la madrugada cuando estaba leyendo, estaba leyendo y de repente me entraba en el espíritu ponerme a orar y ponerme a orar y ponerme a orar, hablar con él, hablar con él, hablar con él, hablar con él, orando, orando, pidiendo por enfermos, pidiendo por mi papá, mis padres, mis amigos, personas de la calle, por las personas que están enfermas, y oraba y oraba. Y pues yo sentía cuando los espíritus llegaban a la casa, los espíritus, y me daba miedo porque yo no sabía, yo dije, ¿qué está pasando? Y de repente pues yo sentía cuando pasaban por aquí y cuando entraban y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué vienen y me asustan, no? Y una vez me acuerdo que cuando estaba orando entre 3 y 4 de la mañana y de repente sentí que alguien pasó y se metió al cuarto de mis hijas y mi esposa. Y dije yo, y empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar. Y de repente sale mi esposa y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo pesadillas, dice, no puedo dormir, estoy soñando cosas feas. Y yo no le quise decir pues que yo sentí que entró alguien, ¿no? Y cuando, pues le digo, pues ya vente, siéntate, vamos a orar para que se vaya todo lo que esté aquí malo. Algún espíritu o algo que esté ahí que no te deja dormir. Y ya, pues vino y nos pusimos a orar. Y ya empezamos a orar y de repente sale mi hija de 3 años, que estaba dormida con ella, sale y se me deja ir derechito a mí a los ojos así, se me deja ir la niña como zombie, se me deja ir y me dice, papá, hay un hombre con una bata negra que me dijo que te va a matar, me dijo. Y yo me quedé pues asombrado, ¿no? Porque los demonios, los espíritus llegaban y me visitaban seguido para que yo dejara de orar, pero ya después me acostumbré, ya cuando de repente sentía que andaba por ahí, pues me empezaba a orar, 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 hasta que ya se iban. Y pues llegó un tiempo donde sí, inclusive hasta en la calle, ¿no? Personas que a veces se me aparecían en la calle, así, una vez se me apareció una persona en mi trabajo, no sé de dónde salió la persona, que llegó y no tenía todo esto, aquí tenía un hoyo aquí, todo esto tenía como podrido, ya no tenía nada, se le miraba para adentro así, las fosas nasales, y traía un tapabocas primero, ya después le dije que por qué hablaba así, le dije, oye, ¿por qué hablas así como que no puedes hablar? Y ya se quita el tapabocas y tiene un oído aquí todo podrido, se le miraban los dientes, se le miraba todo para adentro, era una figura, una cara muy, muy fea, pero yo lo miraba a él en el espíritu, que yo miraba que era una persona buena, que una persona como que le había pasado algo, pero que en su interior tenía
pensamientos buenos, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que ando buscando un carro, me dice, barato, de unos 20,000 pesos, dice, porque yo tengo una esposa que está en silla de ruedas y no la puedo mover, me dice. Y ya, pues yo me le quedaba viendo a sus ojos, ¿no? Como la manera de hablar. Pero ya no quise hablar tanto del carro, ¿no? Le digo, pues, ¿qué te pasó? No, pues tengo cáncer, dice, me pegó cáncer, todo esto que tengo aquí me han puesto rayos para quitarme radioterapia y pues se escuchaba hasta cuando respiraba, de que no podía respirar él, ¿no? Y le digo, ¿y bueno, vives con tu esposa y vives con alguien más? No, dice nada más con mi esposa. Le digo, no, sí, le digo, te voy a ayudar, vamos a buscar un carro barato por internet, le digo, dame tu teléfono y yo me comunico contigo para conseguir ese vehículo barato, ¿no? Pero en el fondo a mí me decía el espíritu, ora por él, ora por él. Y yo pues me puse a orar por él. Le digo, hey, espérame, ¿puedo orar por ti? Y se me quedó así, se me quedó mirando. Sí, me dice. Entonces ya cuando me dijo que sí, gloria a Dios, ¿no? Y ya me puse a orar por él, ahí en la calle donde estaba, empecé a orar, Dios empezó a ministrar a través del Espíritu, empezamos a orar, y ahí fue libre él de lo que traía, de eso que traía. Dios le empieza a hablar a través del Espíritu, le entrega su vida a Dios en ese momento, le pide perdón, exactamente como me pasó a mí, ¿no? Exactamente el mismo proceso, ¿no? Pero él no se murió, ¿no? Él estaba vivo, pero casi muerto en vida por todo lo que le ha pasado y que no había sido limpiado, todavía tenía cáncer, se estaba muriendo su esposa y él estaba pidiendo ayuda. Y pues llegó a pedirme ayuda del carro, pero pues la ayuda que le di fue otra, ¿no? Que fue la ayuda espiritual y todos los problemas que él traía a través de sus generaciones y a través de su niñez, todo lo que él traía, porque el Espíritu Santo le empieza a hablar fuerte, y yo me asombré de todo lo que el Espíritu Santo le habló. Le tomé una foto a él de su boca para subirla a las redes para recaudar pues, dinero para su radioterapia, ¿no? Y le dije, el jueves ven para recaudar algo de dinero para ayudarte para tu operación y todo lo que te van a hacer. Y el jueves regresó por el poquito que se juntó en el internet y trajo a su esposa. Y trajo a su esposa ya la traía en un carrito, fíjate, y le digo, ¿ya compraste el carrito? Sí, me dice, lo cambié por el carrito que tenía y me di un dinerito más y me dieron este carrito que está mejor que el que traía. Y yo me quedé, caray, bueno, pues está bien, qué bueno que ya trae carrito y pues ya le di un poquito de dinerito que traí, que recaudé para la ayuda de él. Y me dice, mi esposa te quiere conocer, me dice. Y ya cuando voy, traía a su esposa en una silla, la traía atrás, en la guayincita, la traía acostada y la silla de ruedas la traía doblada. Tenía las manos así dobladas, así, y se me quedaba viendo muy raro, y se me quedaba viendo así, se reía y me miraba, y me hacía así, me hacía así. Le digo, ¿cómo te llamas? Y no me hablaba, me dice de su esposo, es muy tímida. Le digo, pero no puede decir cómo se llama. Se llama, ya no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Me dijo su nombre, hola, ya le hablé. Le digo, Dios es bueno, le digo yo, es todo eso que tienes en tus pies, en tus manos, Dios te lo puede quitar, Dios te puede enderezar tus piernas, Dios te puede sanar, Dios puede hacer todo, le digo, es cuestión de que tú creas en Él y aceptes a Jesús en tu corazón. Y no me hablaba y se me quedaba viendo, como que se burlaba de mí. Y entonces ya cuando la vi así que se me quedaba viendo, el Espíritu me dice, déjala. Y ya pues yo la dejé porque ella, pues no sé, ¿no? No sé qué problemas traía y el espíritu me hizo que me alejara en ese momento de ahí. No sé por qué, ¿no? Porque yo quería orar por ella, pero el espíritu me dice, no, déjala. Sentí a través de mi espíritu algo muy grande que traía ella, como a lo mejor Dios me separó ese momento porque no estaba capacitado para hacer el trabajo que ella necesitaba. No sé por qué me separó. Ok, ya me fui y ya fui, hablé con él y ya, este, pues se fueron a donde iban y ya nunca los volví a ver. Esa fue una de las primeras experiencias que tuve yo para empezar a orar por las personas, por sanidad, por liberación. Cuando empezaba yo en los primeros meses a leer la palabra, yo me acuerdo, yo nunca soñaba. Esa vez de repente soñé de esos sueños que tienes reales, que sientes tú que ahí estás, que son unos sueños reales, ¿no? Yo estaba mirando a un pastor que estaba predicando y todos se reían de él.
todos, así como en un auditorio, y todos se reían de él, y yo estaba ahí, y yo me enojé mucho, y les dije, ¿por qué se ríen de él? Si está hablando de Dios, guarden respeto, escúchenlo, si no creen, pues retírense. Y me dice, es que nos está diciendo que ahorita se va a abrir el cielo, y no se abre, decía yo. Él nos está diciendo que se va a abrir el cielo y no se abre. Y yo les dije, ¿y no creen que se puede abrir el cielo? Les dije yo. Pues él nos dijo que lo va a abrir y no se abre. Y ya me levanté y me subí ahí a donde estaba el pastor y les empecé a hablar. Miren, ahorita vamos a orar, pero no quiero que se asusten porque ahorita se va a abrir el cielo, les dije yo. Pero antes de que se abra el cielo va a temblar y va a correr un aire y no quiero que les dé miedo, porque es la presencia de Dios la que va a llegar ahorita, les dije yo, en el sueño, ¿no? Pero fue real así, bien real. Y me dice, no tenemos miedo, pero queremos que se abra el cielo, me dice. Ok, entonces ya me puse ahí con el pastor a orar. Estábamos orando, y de repente empieza a temblar, a temblar. Y empieza a correr un aire, e igual lo que les dije, shh, empieza a correr un aire. Y cuando ya empieza a temblar y a correr el aire, todos corren, bien asustados. Corrieron cuando pasó todo eso. Y cuando corrieron, hasta el pastor, el que estaba conmigo, también corrió. Y me quedé solo yo ahí. Y cuando yo me volteo al cielo, le pido a Dios que se abra el cielo, que se abra el cielo. Y se abre el cielo, hermano, se abre el cielo. Fue un sueño, uno de los sueños más grandes que he tenido. En ese momento se abre el cielo y me voy al cielo en ese rato. Me voy y veo a los ángeles hablándose entre ellos, bien contentos, los ángeles volando en un lugar así como había como galaxias, unos colores bien bonitos, un paraíso bien bonito, o sea, no sentías nada de temor ahí. Y los ángeles no se hablaban con la boca, hermano, se hablaban con la música, se contestaba, uno le contestaba y el otro le tocaba, y le tocaba el otro, fíjate, ellos se hablaban con la música, o sea que la música tiene un poder muy grande para ministrar, tiene mucho poder, por eso ahorita el mundo está muy engañado por la música. Y ya volteo así y veo en la esquina una persona que estaba tapada, tenía así como un manto, estaba tapada y no parecía ni mujer ni hombre. Y dije yo, ¿quién será? Este no es un ángel. Y me hace, ven. Y ya, pues ahí voy yo, ¿no? Y ya me le acerco y me dice, ¿es cierto que tú hablas con Dios? Me dice, sí, le digo, todos los días hablo con mi papá, le digo, todos los días. Y él me dice qué hacer todos los días. Me dice, eres un mentiroso, me dice, tú no hablas con Dios, me dice. Y yo me le quedé viendo. Pues si tú dices que soy un mentiroso, pregúntale a él, también es tu papá, también es tu papá, él es padre de todo. Entonces, si tú quieres saber si hablo con él, pregúntale a él. Y luego me dice, ¿es cierto que tú hablas en lenguas? Me dice. Y le digo, sí, le digo, hablo con él, no siempre, pero hablo con él cuando estoy orando, cuando de repente me sale a hablar con él en lengua, cuando le quiero decir algo muy profundo, un deseo muy grande, le digo, empiezo a hablar en lenguas con él. Y me dice, eres un mentiroso, me dice, tú no hablas tampoco lenguas, me dice. Y le vuelvo a decir lo mismo, le digo. Y cuando le dije eso, que él también era su padre, pum, se desapareció de ahí, ya lo empecé a buscar y ya se fue de ahí. Y cuando ya terminé de hablar con él, me fui caminando, me dice el espíritu, camina. Empiezo a caminar y era un mar negro, seco, quebrado, todo el suelo quebrado, profundo, como que ahí estuvo un mar y se fue. Oscuro, oscuro, oscuro. Y dije, bueno, pues ¿a dónde me lleva el espíritu? Y empiezo a caminar y me dice, métete por esa ventana. Y cuando me meto, veo a mi derecha, veo un pastor así como pelo chinito, un poquito larguito, estaba era como pelirrojo. Me dio mucha paz cuando lo vi. Y él tenía como tres panteras, tres bestias salvajes, las estaba acariciando, les hacía así. Pues a mí me dio mucho miedo cuando vi a las panteras y dije yo, pues, ¿qué está haciendo ese pastor con esas panteras ahí acariciándolas, no? Les hacía así y luego me dice, no tengas miedo, me dijo. Y se me quedó grabado en mi corazón esa palabra que me dijo él.
porque ya no le tengo miedo a la oscuridad, ya no le tengo miedo a la muerte. Se me quitó el miedo y cerré los ojos. Dije, ay, pues que sea lo que Dios quiera. Y me suelta las panteras, las tres, y digo, ay, Diosito. Cuando ya me las suelta y se me dejan ir, y de repente una se me pone aquí y me empieza a oler, a ver si tengo miedo. El diablo huele el miedo. Cuando tú tengas poquito así de miedo, te va a atacar. Y cuando pasó eso, que se me empiezan los animales, aquí están aquí. Ay, Padre Santo, Dios mío, le digo, haz tu voluntad, Padre Santo. Y de repente un animal me mete la lengua por aquí, me mete la lengua y me la mete hasta adentro, se me fue hasta las entrañas, la lengua se me metió, se me metió, se me metió, se me metió. Y de repente yo estaba hecho bolita, así en mi sala acostado, y despierto, a ver si estaba ahí. Y cuando despierto, hermano, me sentía sin ningún miedo. Yo ya no siento miedo, hermano, no siento miedo por nada, porque yo sé que Dios está conmigo. Una vez yo me puse a leer cosas que no eran de Dios. Cuando yo empezaba a leer la Biblia, me puse a leer cosas que no eran de Dios. Por ejemplo, cosas de Buda y todo eso, ¿no? Del Islam, de todo eso. Me puse a leer, dije, a ver, voy a investigar esto, a ver. Y, y Dios me reprendió y me dijo, ¿sabes en quién has creído? Me dijo. Y yo me quedé así. Me lo vuelve a decir, ¿sabes en quién has creído? Me dice. Y me quedé callado. O sea, porque estaba leyendo cosas que no eran de Dios. Es cuando tú lees cosas que no son de Dios, es como si estuvieras dudando de la palabra y estás buscando por otro lado. Y prácticamente me dijo, ¿qué estás haciendo leyendo eso? Cuando yo te salvé y yo te estoy revelando secretos que nadie te va a revelar. Me dice, ¿sabes en quién has creído? Y cuando me levanté en la mañana, yo no sabía quién era, hermano. Me quitó mi mente. Me levanté en la mañana llorando porque no sabía yo quién era. Me miré en el espejo y dije, ¿quién soy? Y sentí un miedo, hermano, que no te puedes imaginar. Mirarte al espejo y no saber quién eres. Sentí un miedo, empecé a temblar, dije, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y en mi mente yo no sabía quién era, pero sabía quién era Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo no sabía quién era, pero sabía que existía un Dios. Y dije, ¿quién soy? Pues no sé, pero yo sé que existe un Dios. Y le dije en ese momento, porque me acerqué a la recámara y vi a mis hijas y vi a mi esposa, yo no sabía quién eran ellas y empecé a llorar. Dije, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? Le dije, y me metí al baño. Mira, Dios, yo sé que existe y eres real. Regrésame mi mente. Dime quién soy. Y dime si algo que hice no te agradó. Y como a los 5 minutos, regresó mi mente. Y ya supe quién era. Y empecé corriendo a mi esposa a decirle llorando, amor, amor, amor. Fíjate que Dios me quitó la mente. Dios me quitó la mente. No supe quién era. Le digo, se siente algo muy horrible no saber quién eres. Y me reprendió porque me puse a leer un día antes cosas que no eran de él. Y me sentí bien contento cuando me regresa a mi mente, cuando me dice, ¿sabes en quién has creído? Y desde ese día ya no leo nada que no sea de Dios, hermano. Nada que no sea de Él, que no me edifique, que no me demuestre el amor de Jesús, el testimonio que es fiel, un testimonio que es fiel, un testimonio que al más sencillo lo hace sabio, un testimonio que convierte tu alma, porque la palabra de Dios convierte tu alma, porque los mandamientos de Dios son justos y al corazón le gusta la justicia, a tu mente no le gusta la justicia, a tu corazón le encanta la justicia y los finales felices, porque creemos en la palabra. Yo ya no tuve temor a nada. Cuando empiezo a leer y empiezo a ver en la tele, en los primeros 6 meses, empiezo a ver cómo personas van a
hasta Israel a bautizarse en el río Jordán. Y yo digo, ¿qué están haciendo ahí en el agua? Y ya empiezan a, pues a bautizarse, ¿no? En el agua. Hermano, cuando yo todavía no sabía que era un bautizo. Empiezo a ver cómo las personas entraban en el río Jordán y me llega un sentimiento y empiezo a llorar como estoy llorando ahorita, empiezo a llorar y a llorar. Y miraba la tele y empezaba a llorar cuando las personas se hundían y salían. Y empecé a sentir en mi corazón algo bien grande, una necesidad. Le digo a mi esposa, amor, ven, ven, ¿qué pasó? Mira lo que están haciendo en la tele, lo están metiendo en el agua. Le digo, tus pecados están yendo al fondo del mar, están siendo limpios de todo pecado. Le digo, yo quiero estar ahí, yo quiero meterme a esa agua, yo deseo bautizarme en el Espíritu, yo deseo bautizarme en el agua. Le digo, yo quiero sentir lo que esas personas están sintiendo ahí en el agua. Lo deseaba con mi alma. Decía, Padre, yo quiero meterme a esa agua y bautizarme. Y pues empecé a llorar, empecé a pedirle, bueno, ahí en en la iglesia donde yo empecé a ir, pues le dije al pastor que me quería bautizar, y pues como estaba haciendo frío, me dice el pastor, no, pues antes que se calme el frío para ir allá a hacer los bautizos, ir al mar y hacer ahí, pero yo quería bautizarme ya, yo quería, no, no, yo quiero bautizarme, ¿cómo le voy a hacer? Yo quiero bautizarme. Y un día, hermano, cuando yo me metí a bañarme, me metí a bañarme en la regadera, me puse a orar y le dije, Padre, yo quiero que me bautices en el agua. Y abro la regadera y empiezo a bañarme y Dios me empieza a bautizar en la regadera, hermano. Sentí como el agua que caía me limpiaba de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y me transporté a esos momentos cuando la gente se estaba metiendo. Yo no sentí que me estaba bañando, yo sentí que me estaba metiendo al agua y el Espíritu Santo de Dios me estaba bautizando. Y ahí me bautizó y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y mi esposa tocando el baño, ¿qué? ¿Por qué llora? ¿Qué está pasando? Y le digo, no, nada, yo estoy bien, estoy bien. Y lloré, y lloré, y lloré. Y duré como una hora ahí, una hora en la regadera. Dios me estaba bautizando porque yo lo deseé con toda mi alma. Y la otra que me pasó como a los 8 meses, yo empecé a ver un hermano en el YouTube, no me acuerdo cómo se llamaba, muy joven. Me decía, si alguien quiere bautizarse en el Espíritu Santo, ahorita, si lo desea, ahorita Dios lo puede bautizar en el Espíritu Santo. Y yo dije, pues, ¿qué será eso? Y ya, pues, empieza él a decir que es el Espíritu Santo, empieza a describirlo y todo. Y pues empecé a hacer lo que él estaba diciendo en el YouTube, fíjate. Empecé a recibir y a creer todo lo que él estaba diciendo. Lo creí cada una de las palabras, cada punto y coma que él estaba diciendo. Y cuando empiezo a pedirle a Dios que me bautizara en el Espíritu Santo, fue como entre las 3:30 de la mañana, empiezo a sentirme así, igual que la primera vez, no sentía mi peso. Y me empiezo a agarrar las dos manos así y empiezo a pedirle, Padre, bautízame en el Espíritu Santo, bautízame en el Espíritu Santo. Y en ese momento empecé a hablar estaba diciéndole cosas cuando el pensamiento, el que salía de aquí a mi boca, yo sabía que era, pero cuando salía, no sabía qué era. Estaba diciéndole palabras que no eran ningún idioma, no sé qué idioma eran, pero yo sabía lo que le estaba diciendo. O sea, yo sabía lo que le estaba diciendo a Dios. Dios, te alabo, te adoro, quiero que sigas en mi vida. Yo le estaba diciendo un montón de cosas, pero no sabía lo que me estaba saliendo de la boca. Y yo me asusté, dije, Santo Dios, esto es hablar en lenguas. Yo no sabía qué es lo que estaba diciendo. Bueno, en el lenguaje no lo sabía, pero en el pensamiento yo sabía qué es lo que le estaba diciendo y fue una experiencia bien hermosa hablarle así. Sentí, cuando yo empiezo a orar de esa manera, siento la presencia de Dios es así, en instantes así. Y él casi me dice, ¿qué vamos a hacer ahorita? O sea, a quién vamos a sanar, a quién vamos a liberar ahorita, casi, casi me está diciendo cuando estoy orando en esa lengua. Así pues, la ventaja es de que cuando tú hablas en eso, pues en ese lenguaje, si alguien está ahí o está un espíritu, pues no va a entender lo que le estás diciendo, porque eh,
en la Biblia dice, ¿no? De que pues Dios está en tu corazón, en tus pensamientos. Satanás no puede meterse en tus pensamientos, ¿no? Te puede engañar, porque te engaña a través de las palabras que salen de tu boca y él sabe cómo persuadirte para que caigas en el engaño, ¿no? Pero no puede saber lo que tú estás pensando. El único que sabe qué es lo que está pensando es Dios y me lo demostró cuando yo resucité. ¿Cómo sabía Dios todo eso? De lo que yo había hecho, que yo decía, eso no está mal. Y como Dios me puso la imagen, me dijo, a ver, no, que no está mal eso que estás ahí. Por ejemplo, dices amar a Dios y no materializas la palabra que tú lees, no lo estás amando de verdad, estás a medias. Pero cuando tú lees la palabra y haces lo que dice la palabra, ahí hay una conexión entre el espíritu de verdad y tu espíritu. Entonces, cuando el espíritu del hombre se conecta con el espíritu de Dios, él te empieza a revelar palabras que son profundas, que vienen del corazón de Dios. Cuando tú tienes un pensamiento, pero en ese pensamiento va la piedad, quiere decir que hay un amor profundo. Cuando tú haces cosas por piedad, por misericordia, por no recibir nada a cambio, cuando tú haces las cosas, eso es el amor, eso es el amor. Por ejemplo, cuando no tienes nada y sin embargo quieres ayudar, eso es el amor. Porque cuando tienes y ayuda, dice, ah, pues tengo, pues ayudo, me queda poquito dinero más, ¿no? No, atrévete y darlo todo lo que tienes en ese momento y ahí vas a sentir lo que verdaderamente es tener el Espíritu Santo en ti y el amor de Dios en ti, ¿no? Para poder nosotros sentir esa presencia de Dios, tenemos que conocer esos conceptos que cuando yo no tengo nada y doy, pues es más valioso, ¿no? Porque yo no tengo nada y sin embargo, por ejemplo, tengo 100 pesitos y de esos 100 pesitos digo, voy a dar 50 a esa persona que está ahí. Dios me está diciendo que le dé, no sé si para medicina, para la comida, pero Dios me está diciendo que le dé. Cuando tú obedeces a Dios en el Espíritu, Dios te va a ayudar mucho más cuando estés en la oración. Tú le vas, si quieres recordarle, le vas a recordar a Dios, pero mira, yo hice esto y esto y esto, pero pues obviamente no le vas a recordar porque tú lo haces las cosas por amor, por piedad, por seguir conociendo de Dios, no porque lo que te vaya a dar el hermano, porque tú no buscas que el hermano te vaya a pagar un milagro, obviamente. Tú quieres que a través del milagro él conozca a Dios. Ok, espero que estas palabras que acabo de decir por este canal bendecido de Ami y Andy, sean unas palabras de edificación, sean unas palabras para que su fe sea fortalecida, para que nos nazcas buscar un poquito más de Dios, de la presencia de Dios, que siempre está presto Él para ayudarnos, puesto que Él está siempre aquí, Él está en este momento aquí, el Espíritu Santo de Dios siempre está en nosotros. Por eso Jesús vino a dejarnos ese consolador que si tú lo buscas con todo tu corazón, Él, te lo aseguro 100% que Él va a llegar ahí a tu lado y te va a decir, te escucho, te perdono. ¿Qué vamos a hacer en tu vida? ¿Qué vamos a hacer desde este momento? A quién vamos a sanar? ¿A quién vamos a libertar? Él siempre va a estar dispuesto a escuchar tu corazón, a escuchar tu arrepentimiento, a escuchar esas ganas de querer vivir en la verdad, esas ganas de no vivir en el engaño, de no vivir en la mentira, de vivir en la paz que Él solo te puede administrar, que no es una paz como nosotros damos, es una paz que viene del cielo, es una paz que no vas a poder entender, pero vas a sonreír cada vez que hables de Dios, cada vez que sientas su presencia, cada vez que Él esté contigo y que tú sepas que te está escuchando.